Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Arturo Álvarez del Hospital Gregorio Marañón, que también trabaja en una serie de privadas que nos voy a nombrar aquí, pero es un intervencionista del Hospital de Gregorio Marañón, también trabaja en San Chinarro y Sanitas de Zarzuela y nos va a hablar de la hipertensión portal prehepática y la recanalización de la vena porta. Va a ser una sesión muy interesante. Adelante, Arturo, cuéntanos tu experiencia. Buenos días, voy a compartir pantalla, a ver que todo vaya bien. Creo que bien, ¿no? ¿Se ve bien, Nerses? Se ve perfecto. Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por la invitación, Salva, Nerses. Espero que resulte interesante. Como hemos estado viendo un poco en el debate, vamos a hablar de la recanalización de la vena porta, fundamentalmente, bueno, pues de una forma global. Y sobre todo haremos o incidiremos en un concepto que es el de la hipertensión portal no cirrótica, la trombosis portal crónica. La agenda, pues eso, fundamentalmente vamos a hablar un poco de las generalidades en la trombosis portal no cirrótica. Vamos a ver la variable temporal, hasta ahora es como la hemos clasificado también, en aguda, subaguda versus crónica. Hoy en día se habla más de reciente, no reciente. Según su localización, ahí es donde aparece la clasificación de Yerdell, y vamos a intentar tocar algunos aspectos sobre la estratificación terapéutica, anticoagulación, recanalización, cirugía, trasplante, ¿no? Son conceptos que se mezclan entre sí, pero vamos a intentar pues, ver en qué posición quedaría cada uno. En la trombosis portal aguda, tanto en paciente cirrótico como no cirrótico, sobre todo y en paciente incluso trasplantado, pues se lleva a cabo la recanalización farmacomecánica, que prácticamente conocemos de nuestras unidades de intervencionismo, extracción del trombo, y nos ayudamos de normalmente fibrinolítico de forma local, no sistémico, y estos procedimientos a veces tienen que ir asociados o no a la colocación del TIPS. Y la recanalización portal crónica, que es quizás el aspecto más novedoso, con colocación de TIPS en paciente no cirrótico, y dentro del epígrafe que también conocemos como acondicionamiento para el trasplante hepático. Hablaremos del acceso transesplénico, transhepático combinado, y el papel también de la anticoagulación en estos pacientes, ¿no? Pacientes muchas veces asintomáticos que nunca han sangrado, es decir, que son hallazgos en las pruebas de imagen. Y luego hablaremos del score de riesgo, como decíamos, dentro de estos pacientes, que determina cuál es la indicación, ¿no? Sin más, pues yo creo que ya pasamos al primer epígrafe, que serían los conceptos generales. Normalmente la trombosis portal no cirrótica es un procedimiento poco frecuente, supone menos del 1% de los fenómenos trombóticos cuando el paciente no es oncológico. Según la clasificación clínica o radiológica, dado que muchas veces es un hallazgo, hemos visto que se clasificaba en aguda, subaguda, crónica, en función del tiempo, pero más bien hoy en día se habla de reciente y en vez de crónica, no reciente. Tiene un curso asintomático, aunque hemos dicho que hasta el 30% de los casos suele haber una causa local subyacente, que mirada retrospectivamente pues es bien procesos inflamatorios abdominales o situaciones clínicas que han podido desencadenar, incluso sin imagen, el procedimiento. En cuanto a la trombosis portal, en pacientes que no tienen cirrosis, normalmente esta trombosis portal aparece ya como una trombosis portal no reciente. ¿Por qué? Porque ya se ha establecido el cavernoma. La cavernoma, como red de colaterales portoportales, nos indica que algo no es reciente. Esto implica porque esa trombosis quiere decir que durante el tiempo ha estado larvada y no se ha podido recanalizar. Esa es la consecuencia de su formación, y contribuye a la descompensación hepática, y a veces no está bien determinado, pero es un término que uso. Se comporta o pasa a estar dentro del epígrafe de lo que son las secuelas de la hipertensión portal, formación de shunts portosistémicos, shunts derivativos, etc. ¿Qué podemos hacer en estos pacientes? Pues fundamentalmente en estos pacientes lo que se puede hacer es un abordaje, por decirlo de alguna manera, triple. Es una estrategia que podemos hacer paso a paso. En esta trombosis portal, lo primero es la anticoagulación. Lo que se intenta es buscar la mayor tasa de permeabilidad posible. La trombosis portal en los pacientes que no tienen cirrosis
el objetivo es alcanzar la mayor recanalización posible. Cuanto más precoz la podemos diagnosticar, más lejos estaremos del cavernoma, por tanto puede tener su función. Es imprescindible, por tanto, en la no reciente, y en la crónica es necesaria si existe un factor procoagulante conocido y es controvertido si ese factor procoagulante está ausente, porque realmente ya no vamos a obtener mucho más beneficio del tratamiento sistémico. En el caso de las técnicas quirúrgicas, son técnicas fundamentalmente de revascularización, perdón, que pueden ser fisiológicas o no fisiológicas. Simplemente sin meternos en demasiada profundidad, tenemos que ver que estas técnicas fundamentalmente lo que buscan es acondicionar a estos pacientes para una posible cirugía de trasplante hepático. Aquí es donde entra la clasificación que mencionábamos anteriormente de Yerdell, que lo que hace fundamentalmente es catalogar la localización de esa trombosis y fundamentalmente permitir establecer si es posible o no llevar a cabo una anastomosis término-terminal. En los 4 grados, como podéis ver, siempre la vena esplénica está permeable, y esto es muy importante porque sí que es el acceso transesplénico el que ha revolucionado el tratamiento de estos pacientes. Probablemente a lo largo de la experiencia veremos que nos vamos a encontrar pacientes que tampoco tienen venas esplénicas, es decir, cada día esto va empujando a la aparición de otros accesos, pero en principio la clasificación de Yardell es una de las cosas que simplemente a simple vista salta, ¿no? Y bueno, entre las técnicas fisiológicas y fisiológicas no vamos a entrar, todos probablemente la conocéis en la audiencia. La más frecuente de las fisiológicas son las interposiciones de grafts o los bypasses mesocava, y las no fisiológicas, pues en el ámbito pediátrico, el trasplante multivisceral o el suprarrenoportal en el adulto. Técnicas que dependen muchísimo del centro en el que se trabaje. Y finalmente estaría en el otro extremo de este pequeño esquema la recanalización portal percutánea, en la que, bien, en la no reciente, en la reciente, la recanalización farmacomecánica, es decir, la trombosis portal aguda, podemos, tanto en paciente cirrótico, en paciente no cirrótico, o incluso en trasplante hepático en el que haya una causa mecánica que haya trombosado el eje portal, podemos utilizar la recanalización farmacomecánica y más o menos la colocación de TIPS. Y en el caso de la crónica es una reconstrucción de un eje portal, igual que hacemos en las extremidades inferiores, en la trombosis venosa crónica, con síndromes compresivos, y reconstruimos en este caso el eje portal con la colocación del TIPS. El TIPS es necesario, aunque el paciente no sea cirrótico, para poder dar viabilidad hemodinámica al montaje. Bien, esto ya lo habíamos visto, perdonad. Y con todo esto vamos a dividir ya las dos partes, ¿no? Lo que podemos hacer o algunas de los ítems que vamos a ver en la trombosis portal aguda, y después ya pasamos a explicar la técnica de la trombosis portal crónica. En la aguda realmente como veis, bueno, pues una trombosis portal aguda, existe porta extrahepática, existe porta intrahepática, está ocupada por material, la podemos identificar con ecografía, hoy en día se puede pinchar, y ese es el dilema: si existe podemos hacer un acceso transhepático, si no existe deberíamos de hacer un acceso transesplénico para poder llegar al hígado, y ahí utilizar todos los mecanismos bien de extracción mecánica o de extracción farmacomecánica, más o menos trombólisis, que nosotros tengamos experiencia en la unidad, ¿no? Y a partir de ahí colocaremos o no el TIPS en función de si el paciente es candidato, es cirrótico, es candidato a colocar el TIPS, etc. Es decir, cuál sea el background clínico que nos ha llevado a este sitio. Es importante porque la estrategia tiene que ser una estrategia individualizada. Algunas de las cosas, de los detalles técnicos, si entramos en profundidad, es que, bueno, pues de forma más habitual se ha usado el acceso transocular, el TIPS, en uno o varios intentos. Tradicionalmente, si el paciente ha sangrado, es una trombosis portal aguda en un paciente cirrótico, hay que hacer embolización de varices, embolización de shunts si colocamos un TIPS y el shunt es competitivo, e incluso fibrólisis portal directa asociada, ¿no?, a la colocación de un TIPS. Veis varios ejemplos de escáner, ves el ejemplo angiográfico cuando se pincha una porta que está trombosada. Y aquí veis pues bueno, la existencia de muchísimas colaterales, sus derivativos, en este caso mesocava, que están intentando bypassear la situación de trombosis portal aguda. Dentro de los escenarios que podemos encontrar,
tenemos que tener en cuenta que no siempre va a ser necesario en esa trombosis aguda realizar un TIPS. En el caso de que haya que hacerlo, hay que recordar que el objetivo siempre es que este paciente puede estar, aunque en ese momento nos sepamos, en una terapia puente a un trasplante hepático. Si ya es un trasplante hepático, hay que recordar que el objetivo es rescatarlo y poder preparar al paciente para un retrasplante. Ahí en la imagen tenéis un TIPS completamente trombosado de varias veces que no se pudo acceder de forma transyugular, entonces hay que hacer incluso un acceso pinchándolo transhepático. Y por tanto el objetivo en este caso siempre es rescatarlo y no imposibilitar que el paciente siempre pueda ir a un trasplante. Cuando la afectación, y estos casos suelen ser muy dramáticos, de la trombosis portal es muy extensa, es muy difusa de esta trombosis y afecta al territorio mesentérico, es decir, el problema es que no va a haber un inflow adecuado para cualquier sistema que nosotros podamos proponer de liberación de toda esa presión. Entonces, en estos casos, la extracción farmacomecánica con trombolisis directa asociado a una trombolisis indirecta a través de la arteria a flujos muy bajitos y la colocación de un TIPS nos ha dado algún resultado. Siempre digo que son casos dramáticos. Aquí veis una trombosis muy extensa en la imagen. La aplicación del sistema farmacomecánico de Angiojet pues mejora la situación, pero sigue sin haber un inflow adecuado. Y una fibrinolisis indirecta a través de la arteria mesentérica a dosis muy bajitas durante, pues, en vez de las 100.000 unidades hora que se suelen utilizar, pues 30.000 unidades, 40.000 unidades durante 24 horas ayudan a que al día siguiente pues, se puedan obtener imágenes en el que bueno, pues ya está funcionando, ¿no? Existen luego causas mecánicas que eran las que lo determinaban y ya se pueden solucionar de forma directa. Este sería el lecho distal, nunca queda bien del todo, pero bueno, anticoagulación, etcétera. Y bueno, pues finalmente este sería prácticamente todos los ítems o las formas muy concentrado de la situación de la trombosis portal que definimos como aguda, subaguda o no reciente. Y en el caso de la crónica, pues tenemos que tener en cuenta que en este caso cambia completamente el escenario. Aquí tenemos que ver que normalmente no hay puerta intrahepática o es muy pequeña, es filiforme, es prácticamente identificable en las pruebas de imagen. La puerta extrahepática, como veíamos en las generalidades, es una puerta cavernomatosa o un cordón fibroso hipoplásico. Este cordón fibroso hipoplásico al inicio de las sesiones pues prácticamente era algo como una entelequia. Cada día estos pacientes los vamos viendo y vamos identificando cómo estos cordones pues, son de diferente manera. Algunos que te empujan rápidamente a hacerlo porque ves que todavía existe, otros pues prácticamente no se encuentran dentro de lo que es realmente el cavernoma. En estos pacientes no se va a realizar trombolisis dirigida por catéter, tampoco se hace trombolisis farmacomecánica, por tanto, y Narcés lo preguntaba inicialmente, dentro de las complicaciones, pues bueno, pues que es el sangrado la más grave, pues disminuye, ¿no? Enormemente. Las imágenes, pues bueno, podéis ver cómo es realmente filiforme cuando es realmente filiforme, cómo desaparece completamente la porta extrahepática. En este caso es una trombosis que ya ha salido varias veces en la imagen, no es tan crónica, ¿no? Digamos que es así como casi subaguda crónica y por tanto se ve perfectamente el camino, pero no es ese la imagen, habitual, ¿no? En cuanto a la técnica, fundamentalmente es una técnica en la que es una técnica de recanalización y de acceso a la puerta intrahepática. Ese es fundamentalmente el objetivo. Una vez que lo hacemos o que conseguimos hacerlo, hay que hacer una angioplastia, que es fundamental, que es la que realmente va a abrir el camino y eso se va, por decirlo de alguna manera, a colocar el armazón del TIPS para darle flujo a todo ese sistema. La recanalización se hace con acceso transesplénico, con catéter normalmente Bernstein, es el primero que utilizamos, 4F, y con un introductor de 6F que metemos a través del bazo. De esta manera se va recanalizando, en este caso la puerta izquierda, y veis que ya está preparada el otro operador a través del acceso transyugular en la suprahepática para la consecución del TIPS. Luego, en estos pacientes hay que realizar el TIPS. Una vez que se ha conseguido recanalizar, se establecen diferentes dianas. Nosotros utilizamos normalmente el balón mismamente para realizar la punción y ya nos permite colocar la prótesis. Hay que tener en cuenta, se toman presiones, es decir, la misma dinámica que en el paciente cirrótico, el mismo protocolo. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo es el trasplante
y recordar esa anastomosis término-terminal. Por tanto, es muy importante que esta zona quede libre para que el cirujano, lo que es realmente la porta extrahepática retropancreática, quede libre para poder hacer la anastomosis. Este tips es de los primeros, el que está en la sesión. Es mucho más corto de lo que se hacía anteriormente, pero es un poco más largo de lo que todavía estamos haciendo hoy en día. Aquí nosotros también estamos intentando aprender y crecer con el papel que puede tener el IBUS, el ultrasonido intravascular, en el graduar el grado, los flujos, la localización, las relaciones anatómicas. Es algo que estamos intentando fomentar. Y bueno, es una cuestión meramente técnica, pero que es determinante sobre todo en el paciente que está para acondicionamiento en trasplante hepático. Por tanto, veis que en el tema de la landing, este sería realmente el trayecto como queda antes de la colocación de la prótesis. Y bueno, es fruto de inicialmente la inexperiencia el pensar que algo que no existía, que sea más o menos creado, en el que se ha hecho una angioplastia, pues desde el punto de vista hemodinámico, tener el miedo de que eso se va a cerrar. Y por tanto, antaño lo que se hacía era prolongar muchísimo con estos no recubiertos, metiéndonos prácticamente en la vena esplénica. Hoy en día está más que demostrado que se pueden obtener portas de un calibre de 10 milímetros, de más de 10 milímetros, totalmente factibles para la cirugía del trasplante con la angioplastia, el TIPS y la anticoagulación en el caso de que fuera necesario. Otro papel importante es recordar la aparición de estos shunts portosistémicos. Estos procedimientos de por sí son procedimientos de recanalización muy largos y estos pacientes en la hipertensión portal no cirrótica han desarrollado shunts complejos que a lo largo del tiempo pues, están ayudando a la situación hemodinámica del paciente. Es importante porque estos shunts hay veces que no se pueden embolizar en un único tiempo, son muchísimas horas, pero sí que hay que realizar un buen estudio hemodinámico, conocerlo perfectamente y preparar la estrategia para abordarlo. Estos shunts tiene si queremos dejarlos y no queremos embolizarlos, tenemos que estar muy seguros de que no son competitivos con el tips que nosotros hemos dejado. En caso de que lo sea, por tanto, hay que embolizarlo. Y finalmente sería el cierre del acceso esplénico, que sería al final, del acceso transesplénico, perdón, que nosotros lo hacemos con un dispositivo Amplacer tipo 2, normalmente 10 milímetros, aunque depende del tipo de acceso, etcétera. Se puede cerrar con coils, como queramos. Aquí estamos la imagen angiográfica de colocación y en un control la imagen del dispositivo. Normalmente la punción tiene que ser un pelín más central, en este caso, bueno, el Amplacer quedó más periférico, para evitar precisamente el sangrado. Y con todo esto, fundamentalmente, hemos abordado los conceptos generales, la parte aguda y la recanalización en la hipertensión portal crónica. Nos queda el último aspecto, que es el score de riesgo, sobre todo en los pacientes de hipertensión portal crónica o no reciente y no cirrótica. Entonces, lo más importante es el diagnóstico precoz, que esa es la base de manejo, el poder identificar estos pacientes. Y luego la necesidad de establecer, como hablábamos también con el doctor Pedraza, de una correcta clasificación, ¿no? Entonces hablábamos de que normalmente hemos hablado mucho de morfología, pero hay que incorporar datos clínicos. Hasta hoy en día y dentro de todo lo que yo he leído, etcétera, es Sarin el que se ha lanzado a hablar realmente de este concepto. Y simplemente quedaros con el mensaje que es un escenario complejo, es un cuadro clínico bastante complejo, con muchísimos factores etiológicos y diferentes grados de extensión. Y el objetivo es siempre obtener el mayor grado de recanalización, prevenir la recurrencia y sobre todo minimizar las complicaciones. Por eso, en principio, estamos a veces enfrentándonos a pacientes, como bien decía antes, sanos, entre comillas, en el que esto aparece de una forma brusca y bueno, pues no podemos someterles a procesos que les van a transformar la vida o que pueden ponérsela en peligro, ¿no? Y bueno, con todo esto, es decir, a pesar de que es un poquito así larga, espero que os haya servido. Estos son prácticamente, bueno, tenemos nuestros datos propios, que tampoco es el momento, la bibliografía, y simplemente recordar que esto es el trabajo de muchas personas en el hospital que están involucradas. No nos reunimos todos juntos, pero sí que todos
prácticamente podrían hablar desde su punto de vista del mismo lenguaje con el que yo os he intentado transmitir hoy esto. Y nada más, esta ha sido toda la charla que teníamos preparada. No sé, ahora Muchísimas puedes... gracias, Arturo. La verdad es que la presentación ha sido excelente, muy corta, muy concisa y yendo al grano. Se agradece mucho en este tipo de presentaciones que aclaran tanto los conceptos. Tenemos una serie de preguntas, sobre todo de Salva. Si quieres te las voy leyendo y las intentamos contestar. ¿Te parece bien? Fenomenal. Entonces nos pregunta Salva, en tu experiencia, ¿la ecografía con contraste tiene utilidad en la valoración de la trombosis portal? Realmente no es algo que nosotros hagamos de forma habitual. Yo prácticamente la experiencia que tengo en ello, en el diagnóstico, vamos, en caso de trombosis portal es prácticamente cero, pero creo que es una buena estrategia diagnóstica y que puede participar del mensaje que es el diagnóstico precoz de estos pacientes. Perfecto. Nos dice, has comentado que en tu hospital tenéis establecida una unidad multidisciplinar. ¿Llegáis a un consenso fácilmente sobre el manejo y tratamiento de los pacientes con trombosis portal? Realmente sí. Es un abordaje multidisciplinar en el que se está muy en sintonía. La base también es el trasplante hepático. Y aunque nosotros no participamos directamente del comité de trasplante hepático, que también existe, sí que los cirujanos de trasplante hepático, aquí reflejados en la diapositiva, participan de este comité. Por tanto, al final, los hepatólogos, por supuesto, los radiólogos, por supuesto, y entonces sí, se llega de una forma fácil. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el pronóstico tras el tratamiento de recanalización de la trombosis portal? Pues nuestra serie no es una serie, nuestra serie está en torno hoy en día a los 20 y pocos pacientes en cuanto al acondicionamiento, o sea, en la crónica pura y dura. Lo que sí se ha visto es que, bueno, pues que quizás uno de los hándicaps, una vez que se produce la recanalización de todo el eje, etcétera, es que estos pacientes desarrollan cierto grado de encefalopatía. Al principio son encefalopatías por encima de grado 2 y bueno, pues con dieta, con un control clínico estrecho que hacen los hepatólogos, se ha conseguido desaparecer o dejarla prácticamente mínima. Por tanto, por ahora el pronóstico, es decir, los resultados que tenemos con estos pacientes son buenos. Los que se han podido trasplantar se han trasplantado y los que no, pues tienen su tratamiento, no han sangrado, no han tenido ningún evento adverso relacionado con el tratamiento. En la misma línea nos preguntan qué porcentaje de complicaciones y de recidivas ha descrito. Me imagino que en vuestro hospital o bueno, en la literatura sí tienes los datos. Sí, vamos a ver, en cuanto a recidivas, es decir, hay que pensar que en el caso de me imagino que la pregunta es hacia la trombosis portal crónica no cirrótica. En cuanto a recidivas, la recidiva partiría de la trombosis del TIPS, que prácticamente es muy baja o inexistente y es relativamente fácilmente, como decíamos antes, reconducida, puesto que estos pacientes parten del hecho de que no hay un eje, no hay una estructura venosa portal extrahepática ni tampoco intrahepática o es filiforme, como decíamos, y entonces al reconstruirla, pues realmente no hay posibilidad de recidiva. Sería la trombosis del TIPS y por tanto la solución de esa trombosis. Uno de los problemas puede ser en los pacientes en los que exista una trombofilia, si esa trombofilia no se trata de una forma adecuada o no se consigue dar con la trombofilia en sí, porque muchas veces no se consigue el diagnóstico, que pueda perpetuarse el efecto trombótico del paciente protrombótico. Entonces, como mucho, una vez que el paciente ha superado el procedimiento, volvería a estar en la situación inicial que lo llevó. Y esto realmente nosotros no lo hemos experimentado, pero este sería también la base, igual que en la trombosis portal la trombosis venosa de miembros inferiores con síndromes compresivos. Es decir, la recanalización siempre, aunque haya que colocar estén, etcétera, puede poner al paciente en su situación inicial, una vez que no ha tenido complicaciones, pero no le va a agravar la situación.
Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿tú crees que los algoritmos de la inteligencia artificial podrían ayudar al diagnóstico y manejo de la trombosis portal? Pues claramente sí, ¿no? La respuesta es, sobre todo quizás por la parte de la imagen, por supuesto, como vemos, pero también por la parte de lo que es el cruce de información clínica. Como en estos pacientes, mucha de la información, seguro que de alguna forma vamos a identificar más trombofilias, más pacientes que probablemente podamos predecir que se va a producir este efecto adverso en ellos y por tanto que son pacientes que probablemente estén teniendo o van a tener una trombosis portal. Bueno, muchas gracias por todas las respuestas, Arturo, que estás aguantando como un campeón. Tenemos ahí una última pregunta. Desde Irache10 nos pregunta si la trombosis portal va de la mano siempre de TIPS y cuál es tu experiencia en la recanalización con porta intrahepática permeable en paciente joven. La trombosis portal no siempre va asociada a TIPS. Por ejemplo, hemos visto algún caso de trombosis portal en un paciente con trasplante hepático que había una causa mecánica. Entonces, bueno, pues ahí es fácil de detectar. Son pacientes que con trasplante hepático, pues, bueno, tienen controles muy estrechos, etcétera. Y entonces, pues bueno, se consigue, por decirlo de alguna manera, extraer toda la cantidad de trombos, solucionar la estenosis con o sin stent, dependiendo bueno, pues de lo que se considere en cada situación. Y en ese momento, pues no se coloca TIPS. En el caso de la trombosis portal crónica no cirrótica, sí va asociado a TIPS, porque es la única forma de mantener permeable el eje que se ha reconstruido. Y en el caso del paciente cirrótico, lo que va a marcar o no la existencia del TIPS es si el paciente tiene indicación de TIPS y aparte ha tenido una trombosis, pues realmente es la colocación del TIPS. O el paciente ha sangrado y aparte han sangrado sus colaterales, sus varices, etcétera, y aparte tiene trombosis, pues es la resolución de la trombosis y la colocación del TIPS. Y en el caso de los pacientes que tienen shunts derivativos, pues lo inicial es el objetivo fundamental es cerrarle el shunt, si tiene indicación para cerrarle ese shunt, y a partir de ahí ver si una porta hipoplásica crece porque ya no tiene competitivo, o sea, no tiene una estructura competitiva, pues igual no hay que colocar TIPS. Si el paciente es candidato a TIPS, pues se le asocia la colocación de TIPS. Es como quizás hablar más bien de estrategias muy personalizadas, ¿no? Muy en cada caso. Yo tengo un par de preguntas. La primera es referente a los sistemas de aspiración. Ha salido en la charla el Angiojet. ¿Usáis algún otro? ¿Solo aspiración? ¿Algún de los sistemas nuevos de Inari ¿no? de extracción de grandes trombos? Me gustaría saber tu experiencia en tu día a día. Nosotros usamos fundamentalmente Angiojet y Penumbra como extractor mecánico. Inicialmente se hacían aspiraciones clásicas con introductor y jeringa de 20 o de 50 a mano, ¿no? Y es verdad que estamos pues como muy ansiosos de intentar probar el Inari que ha revolucionado el TEP, ¿no? Y que está tan de moda. En nuestro hospital ya está en el servicio de cardiología, que es el que realiza el TEP, y es cuestión de tiempo el que pidamos también la posibilidad de utilizarlo. Es cierto que no son cargas trombóticas tan grandes como por ejemplo un TEP a lo mejor bilateral grande, severo, pero sí que a veces, pues bueno, yo creo que es importante utilizarlo el mejor material que puedas, ¿no? Del que tengas disponibilidad, claro. Y la otra pregunta es si no, en trombosis diagnosticadas de forma aguda, ¿no? Donde se perfectamente el esqueleto de la porta y el trombo dentro, si siempre es anticoagulación o hay en casos seleccionados, ¿no? De que entrarías a esperar el trombo y no lo haces porque el primer paso es anticoagulación, si en algún caso se entra a sacar trombo, aunque no se haya intentado anticoagulación, ¿no?
no ser segundo, ¿no? Sino ser primero, aspirar al trombo y no dar margen a que no funcione la anticoagulación y que se pueda, ¿no? El cronificar si no funciona bien la anticoagulación. El primer paso es siempre anticoagulación, Vale. por no someter al paciente al riesgo. Incluso, y siempre el traslado, porque no deja de ser una enfermedad tromboembólica, igual que en los miembros inferiores. No sé si también vosotros tenéis experiencia en ello. Pues la unidad, que en este caso es llevada por internistas en el hospital, pues cuáles son las extracciones farmacomecánicas o el tratamiento endovascular de la TUVP que hacemos. Esos pacientes, normalmente jóvenes, pero bueno, también mayores, en los que la anticoagulación no está yendo bien. Entonces, ese debulking de material trombótico sí que nos está dando resultado. En el caso de los miembros inferiores, después, si hay síndrome compresivo, se tratará, y si no lo hay, simplemente la anticoagulación ha hecho que estos pacientes que estaban en una situación clínica aguda mala, pues mejoren. En este caso, lo mismo, no asumimos los riesgos tanto si es cirrótico como si no. Si el paciente ha sangrado, pues sí que lo asumes, porque has de tratar la hemorragia, extraer el trombo, colocarle el TIPS, pero si tú estás viendo una trombosis portal, un Yerdel grado 1, por ejemplo, ¿no? Que de repente aparece en una prueba de imagen, es la anticoagulación el primer step siempre. Y sería un poco, ¿no? Identificar la flegmacia cerulens, ¿no? De las piernas en la porta, ¿no? Si hay algún caso en concreto, ¿no? Pues, sabemos que vamos a funcionar, ¿no? Entramos directamente. Pero bueno, entiendo de que el tratamiento estándar y el que ha dado resultado la anticoagulación está. Muchísimas gracias. A ti, Jaume. Perfecto. Bueno, Arturo, yo creo que ha sido espectacular tu sesión y bueno, gracias también a Jaume por sus comentarios de experto, gracias a Nerses por tu comentarios acertado de moderador. Yo, Arturo, una pregunta. En la survey, ¿sabes tú si tenéis un registro de cómo este procedimiento se está realizando en todos los centros del sistema sanitario? ¿Habéis hecho algún registro? Porque hacéis muchos registros en la survey. ¿Tendría sentido o no tendría sentido para aprender globalmente, Arturo? Sí, yo creo que tiene mucho sentido. Quizás hasta donde yo sé no hay un registro en la survey, no existe. Hay una iniciativa que parte del Hospital Clínic de Barcelona, que es la creación de bueno, pues, el Eurotips. Es un registro en el que se incluyen varios hospitales europeos y recientemente pues creo que se ha invitado a Gregorio Marañón, y ahí sí que yo creo que se van a recoger muchísimos datos dentro de lo que es el concepto de TIPS, no solo en el paciente cirrótico, sino que también en el paciente no cirrótico, y yo creo que va a aportar muchas publicaciones y mucha evidencia. Y es una iniciativa que parte justo de Barcelona. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ya lo comentaré con mi gente. Una pregunta práctica. Bueno, yo lo que intento hacer siempre es un resumen y yo creo que para resumir mucho es como si fuera una mesa con 4 patas. Tú has dicho que hay una pata importante que es el diagnóstico. Has dicho que el 30% son asintomáticos. Otra pata es el score. Nos has hablado de Yerdel y de Sarim. Y después has hablado también del tratamiento. Hay el comité, que es muy importante, siempre pensando que al final tendremos la preparación, precondicionamiento para trasplante, pero has hablado de tratamiento farmacológico, de radiología vascular intervencionista, que no siempre es TIPS, y también de revascularización quirúrgica. Y por último, has subrayado muchísimo el seguimiento. Seguimiento, por ejemplo, lo que Nerses te comentaba de la trombosis del TIP. No sé si te parece que estos 4 puntos son las 4 ideas fundamentales que la audiencia tiene que llevarse. Arturo, ¿cómo lo ves? Pues tal cual. Me parece vamos, por lo menos como yo lo tengo estructurado en mi cabeza, la verdad. O sea que me alegra que haberlo podido transmitir así. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Contaremos contigo en más sesiones porque ha sido espectacular la sesión. Y solo simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Adela Batista del Hospital de la Fe de Valencia, que nos hablará de estudio radiológico de la patología del suelo pélvico. Están todos invitados. Muchas gracias. Bueno, Arturo, que tengas un buen día. Nerses, tengas un buen día. Jaume, buen día. Dani, buen día. Estamos en contacto. Hasta mañana no, el miércoles. Esta semana es más corta, porque hay San Juan. O sea, es el miércoles, perdón. Nos vemos el miércoles. Gracias a todos. Que tengáis buen día. A todos.